Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Es para nosotros una gran bendición poder transmitir este mensaje de la palabra del Señor, que esperamos pueda ser de lumbrera tu camino y puedas incentivar tu fe y animarte a que busques junto con tu familia el rostro de nuestro Señor. He estado compartiendo acerca de vida de fe y he estado hablando de una generación de fe que entró a la tierra de Canaán a conquistar lo que Dios tenía para ellos. Y quiero retomar lo que estaba compartiendo la semana pasada. La semana pasada hablábamos de objetivos y metas. Y son dos cosas diferentes. Cada uno de nosotros, para poder desarrollarse en fe, necesita tener una meta específica, una visión clara hacia dónde va a enfocar sus fuerzas, su tiempo, sus recursos y su fe. Cuando no hay visión, la palabra dice que el pueblo se desenfrena. Cuando no hay visión, la palabra dice que el pueblo perece. Cuando no hay visión, una persona puede agarrar cualquier camino porque no sabe ni siquiera a dónde va. Pero cuando hay una visión clara, cuando hay una meta clara, la persona puede enfocarse, aprovechar el tiempo, aprovechar los recursos, aprovechar las posibilidades, aprovechar las puertas, brincar los obstáculos, esforzarse porque sabe hacia dónde se dirige. Y es importante tener una meta. Y hablábamos de cómo, por ejemplo, para llegar a 10, si mi meta es llegar a 10, debo trazar bien cuáles son los primeros objetivos para llegar a esa meta. Hay una meta clara que yo debo trazarme, pero hay unos objetivos que me llevarán paso a paso a la consumación de esa meta. Si yo quiero llegar a 10, entonces sé que primero debo llegar al 2, posteriormente al 4, continúo con el 6, después al 8 y finalmente al 10. Me trazo objetivos concretos y específicos que me conducen a una meta. Otro ejemplo puede ser cuando una persona compite en el triatlón. Imagínense que hay una meta y la meta es llegar al punto final. El objetivo es llegar al punto final. Pero en el triatlón, el primer objetivo, por ejemplo, puede ser correr ciertos kilómetros. Después de correr ciertos kilómetros, hay que nadar cierta cantidad de metros o de kilómetros. Y después el tercer objetivo es andar en bicicleta otros cuantos kilómetros para finalmente llegar a la meta. Hay personas que cuando están corriendo, de pronto se cansan. Hay personas que cuando están corriendo, de pronto se limitan y dicen, no voy a poder continuar, no voy a poder llegar al siguiente objetivo, y es cuando les falta fe. Hay personas que tal vez ya van nadando y mientras van nadando en el segundo objetivo, de pronto se cansan, de pronto se desaniman, de pronto dicen, ya no voy a poder. Pero hay quienes dicen, tengo que esforzarme, tengo que perseverar, apenas voy en el segundo escalón, pero tengo que llegar a la meta. Esa persona saca fuerzas de lo profundo porque sabe a dónde quiere llegar. Esa persona se esfuerza y da la milla extra porque tiene claro a dónde tiene que llegar. Sale del agua, toma la bicicleta y continúa esforzándose porque tiene claro el punto a donde tiene que llegar. Yo declaro sobre tu vida que este año que viene tus ojos se abrirán y verás claramente la meta a donde Dios te quiere llevar, y vas a ir alcanzando objetivo tras objetivo y vas a ver cómo el Señor te lleva de triunfo en triunfo en triunfo hasta finalmente llegar a la meta. Cuando llegues a la meta, levantarás tus manos y dirás, esto fue posible gracias a Dios. Estuve a punto de quedarme a medio camino, estuve a punto de renunciar, pero hubo una fuerza sobrenatural. El poder del Espíritu Santo vino a mi ayuda y me llevó a donde yo no podía llegar. Amén. Esta palabra se va a cumplir en aquellos que lo están creyendo y lo están esperando en el nombre del Señor. Hay una meta y tenemos que trazarnos objetivos para llegar a esta meta. Por ejemplo, un joven que quiere terminar una carrera profesional, ya tiene una meta, quiere llegar a la consumación de ese punto donde está con su toga y birrete cargando su certificado. Pero para llegar ahí, este joven tuvo que pasar por el kinder. Después del kinder, pasar por la primaria. Segundo objetivo. Estamos hablando de metas y objetivos. Hay una meta y hay varios objetivos a alcanzar para llegar a esa meta. Termina la primaria y entra a la secundaria.
Y es importante que en la secundaria este jovencito tenga claro a dónde tiene que llegar. Si este jovencito no tiene clara la meta, va a perder el tiempo, va a desaprovechar la oportunidad, va a agarrar el camino fácil, el camino del libertinaje, porque no tiene clara la meta donde quiere llegar. Pero si este jovencito tiene clara la meta, porque sus padres le han estado enseñando, lo han estado instruyendo acerca de caminar claramente, de enfocarse en la vida, aunque sus amigos se vayan de parranda, aunque sus amigos se hagan la pinta de la secundaria, aunque sus amigos se estén perdiendo el tiempo, este jovencito sigue adelante, este jovencito se esfuerza, este jovencito no falta, porque sabe que en esta vida tiene objetivos que alcanzar para finalmente llegar a una meta. Termina la secundaria y entra a la preparatoria. Y es donde muchos de pronto se pierden. Y es donde muchos de pronto renuncian. Que por un embarazo no deseado, que por un error que cometió, o por circunstancias a las que le abrieron puertas. Pero cuando un jovencito tiene clara la meta, porque ese jovencito, sus padres lo han instruido, y porque ese jovencito pertenece a Pan de Vida, donde lo enfocan, donde lo impulsan, donde lo llevan al desarrollo, este jovencito dice: yo no me voy a perder, yo no voy a perder el tiempo, yo no voy a andar haciendo cosas ilícitas, porque yo tengo claro a dónde tengo que llegar, y con la ayuda de Dios lo voy a lograr. ¿Alguien dice amén? Hay algunos que renuncian a llegar a la meta, a veces porque no tienen clara la meta, porque no saben qué carrera estudiar, porque no han descubierto los talentos o los dones que Dios ha puesto en sus manos, o por diferentes circunstancias. Pero hay jovencitos que tienen que trabajar para poder seguir estudiando. Hay jovencitos que dicen: en la casa ya no hay forma de que me apoyen, mis padres no me quieren apoyar, o mis padres no tienen manera de apoyarme, pero yo no voy a renunciar a mis sueños, yo no voy a renunciar a la meta, yo voy a trabajar un tiempo y a estudiar otro tiempo. Yo creo que muchos padres de familia aquí les tocó vivir esto, trabajar y estudiar, trabajar y estudiar. ¿Por qué lo hicieron? Porque tenían una fe que los impulsó a alcanzar esa meta. No tuvieron poca fe, tuvieron la fe suficiente para esforzarse, trabajándose, desvelándose y finalmente estudiando para llegar al punto donde estaban recibiendo el certificado de sus estudios. Yo declaro sobre los jóvenes de esta congregación que no se quedarán a medio camino. Yo estoy creyendo que se levanta una generación que culmina sus estudios, una generación que sale con excelencia, una generación que va a hacer luz en medio de un mundo de tinieblas, una generación que se enfoca en mostrar la excelencia, la sabiduría, la inteligencia que proviene de lo alto. Es una generación que será luz en esta tierra. Alguien tiene que decir amén. ¿Alguien dice amén? Entonces, es muy importante no quedarte a medio camino. Veíamos de la poca fe. La poca fe es aquella que no te alcanzó para llegar a la meta. La poca fe es la que no te alcanzó para llegar al punto a donde Dios te quería llevar. Por eso es importante fortalecernos en el Señor para llegar a la meta, para no quedarte a medio camino, para que la fe no te falte. Vimos que la meta de Jesús con sus discípulos fue llevarlos a que desarrollaran la fe suficiente para hacer la voluntad del Padre. La meta de Jesús con sus discípulos no era que caminaran por el agua. La meta o el objetivo final de Jesús no era que sus discípulos multiplicaran los panes y los peces. Eso era parte del entrenamiento. Eran objetivos por donde Jesús llevaba a sus discípulos para que aprendieran a desarrollar fe y finalmente llegar a la meta. La meta era hacer la perfecta voluntad del Padre. Tal vez estás pasando una necesidad y Dios puede suplir esa necesidad. Pero la meta de Jesús no es solamente estar supliendo tus necesidades, es que tú desarrolles fe para que puedas llegar a Canaán, donde los cielos están abiertos, donde lo que siembras cosechas, donde desarrollas una vida extraordinaria. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, la meta de Jesús era eso, que ellos pudieran cumplir la voluntad del Padre. Es importante caminar en las aguas, es importante multiplicar los panes y los peces, orar por los enfermos y liberar los oprimidos, pero la meta es finalmente a donde el Señor nos quiere llevar. Veíamos que hay 5 objetivos en Cristo
que nos llevan a una meta. Este aparece en Lucas 4, versículo 17, donde Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dijo Jesús, para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es la meta? La meta es llegar al año agradable del Señor. Yo te compartía la semana pasada que el año agradable del Señor es símbolo del jubileo. Diga conmigo, jubileo. ¿Y qué era el jubileo? El jubileo era una fiesta o algo que se celebraba cada 50 años. Era un decreto que Dios dio. Y el decreto era que en el año 50, todos los que tenían deudas quedarían libres de deudas. Que todo el que había perdido sus tierras, sus posesiones, las iba a recuperar. Esa tierra había sido repartida a las tribus. Pero había personas que habían sido irresponsables, había personas que habían desaprovechado esa tierra, había personas que por diversas circunstancias la perdieron, que por borrachos, que por desobligados, por diversas razones. Hubo personas que perdieron sus tierras, pero en el año 50, haya sido lo que haya ocurrido, ellos podían recuperar lo que habían perdido. Esto es símbolo de restitución. Y hablar de que cada 50 años ocurría esto, quería decir que tenían una oportunidad en la vida para recuperar lo que sus padres o ellos habían perdido. Escuche lo que hay en esta verdad. Había una oportunidad en la vida. Porque si la persona tenía 20 años y a los 50 años venía el jubileo, tenía 70 años de edad, era una oportunidad para tomar en serio, para recuperar aquello que había perdido. Y hablar del año agradable del Señor significa que Jesús quiere llevarnos a todos a ese punto donde podamos recuperar lo que en el pasado perdimos, que podamos recuperar lo que nuestros padres perdieron, que podamos llegar a ese punto, esa oportunidad que tenemos en la vida de restitución. Y yo oro al Señor para que tus ojos se abran, para que puedas ver la meta clara y específica de lo que Dios quiere hacer en ti. Que venga un tiempo de restitución, que venga un tiempo donde recuperes lo que tú o tus padres perdieron en el pasado. Que eso que el cielo tenía destinado para ti, lo puedas recuperar, lo puedas aprovechar y lo puedas vivir el resto de los días que te toca vivir en esta tierra. ¿Alguien dice amén? Pero para llegar a ese punto, para llegar a la meta, había 5 objetivos previos. 5 objetivos. Y veámoslo como 5 puertas que tenían que atravesar. Y la primera puerta, el primer objetivo, eran las buenas nuevas. Diga conmigo, buenas nuevas. Y es entonces que Jesús dice, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y la primera puerta, el primer objetivo para llegar a la meta, imagínense que las bocinas de aquel lado representan la meta, representan el año del jubileo, representan el tiempo de restitución. Usted no tiene que esperar 50 años, porque la enseñanza ahí es que hay una oportunidad en la vida donde el Señor nos abre una puerta, y si usted lo toma en serio, usted puede llegar a ese punto donde Dios restaura su vida, donde Dios restituye su vida, donde usted desarrolla una vida en Canaán, una vida de cielos abiertos, una vida de cumplimiento de los planes de Dios para su vida. ¿Está aquí conmigo? El primer objetivo es entrar por la puerta de la salvación. Y esa puerta de salvación es recibir a Jesús en nuestro corazón. No hay meta sin Cristo. No hay plenitud sin Cristo. No hay desarrollo a la manera de Dios sin Cristo. Usted puede prosperar a la manera del mundo. Usted puede enriquecerse a la manera del mundo, pero eso no lo llevará a la eternidad con el Señor. Pero cuando usted entra por la puerta correcta, cuando usted se va por el camino correcto, y ese camino es Cristo, ese camino lo llevará a la verdad, y esa verdad lo llevará a la vida plena que el Padre ha preparado para usted. Pero usted tiene que asegurarse de que Cristo es su Señor y Salvador. Esta es la primera puerta. Este es el primer objetivo que lo llevará a una meta. ¿Usted tiene a Cristo como su Señor y Salvador?
Levante su mano si usted tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Tener a Cristo como Señor y Salvador es mucho más que saber que Jesús es el Hijo de Dios. Es mucho más que tener una doctrina. Es mucho más que celebrar Navidad cada 24 de diciembre. Y es mucho más que celebrar Semana Santa, la muerte y resurrección de Jesucristo. Cristo tiene que ser revelado a nuestra vida. Cristo tiene que ser mostrado por medio del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos tener una experiencia con el Espíritu de Dios. Una cosa es el arrepentimiento y perdón de pecados, y otra cosa es la experiencia salvadora. En primer lugar, debo reconocer que he pecado. En primer lugar, debo reconocer que he vivido apartado del Señor. Tiene que haber un cambio de mente en mi vida, pero junto con ese cambio de mente tiene que haber un renacer espiritual que viene por obra del Espíritu Santo. Yo declaro sobre tu vida que además de ese genuino arrepentimiento que tienes en tu corazón, tendrás una experiencia con el Espíritu Santo que renovará tu espíritu, que renovará tu vida, enderezará tus pasos y te llevará a alcanzar la meta que nuestro Padre tiene para ti y para tus hijos en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? Pero la segunda puerta, que puede ser el segundo objetivo, recuerde que el primer objetivo son las buenas nuevas, el segundo objetivo es sanar a los quebrantados de corazón. Y esta es la segunda puerta, es el segundo objetivo que me llevará a la meta. Hay quienes se quedan entre la primera y la segunda puerta. Sanar a los quebrantados de corazón tiene que ver con experimentar un verdadero cambio en nuestra alma, una sanidad en nuestra alma. Muchos llegamos a Cristo heridos, muchos llegamos a Cristo rechazados, muchos llegamos a Cristo con serios problemas en el alma, ausencia de paternidad, rechazo, diferentes circunstancias que vivimos, y a muchos les falta fe para entrar por la segunda puerta, porque para perdonar también necesitamos fe. Y cuando nosotros experimentamos la salvación, pero no perdonamos a aquellos que nos han ofendido, no permitimos que el Espíritu Santo sane nuestra alma, nos quedamos en el ámbito de la poca fe. Tuvimos fe para salvación, pero no tuvimos fe para ser sanos del alma. Y el Señor quiere hacer una obra completa en tu vida. El Señor quiere sanar tu alma. El Señor quiere darte la capacidad de perdonar. Sabes que hay situaciones que para el hombre son imposibles de realizar. Hay personas que tienen serias dificultades para perdonar al cónyuge que lo dejó, al tío que lo violó o a personas que lo ofendieron. Hay cosas que escapan de nuestras posibilidades humanas. Pero cuando alguien tiene la determinación de creer en el Señor y hacer su voluntad, se fortalece en el Señor, aumenta su fe buscando el rostro del Señor y puede entrar por la segunda puerta, donde es capaz de perdonar a aquellos que lo han ofendido, es capaz de saludarlos, abrazarlos, bendecirlos y orar por ellos de manera sincera, porque la obra del Espíritu de Dios fue una realidad en el corazón de esa persona. Alguien tiene que decir amén y darle un aplauso fuerte a aquel que lo hace posible, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía no llegamos a la meta. Este fue el segundo objetivo. En Lucas 4 dice que el tercer objetivo es poner en libertad a los cautivos. Y usted dirá, pero pastor, yo ya vengo a la iglesia. Pero pastor, yo ya tengo 5 años de cristiano. Sí, pero esa manera de pensar que tienes te mantiene cautivo. A veces hay paradigmas, a veces hay estructuras de pensamiento bien arraigadas en nuestra mente que nos tienen cautivos. La palabra de Dios dice en Romanos 12 que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Isaías dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, porque los caminos de Dios tampoco son nuestros caminos, porque los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. A veces podemos tener mucho tiempo en la iglesia, pero seguimos atados a pensamientos, a culturas que vienen por generaciones arrastrándose en nuestra familia. Estilos de vida en la familia, estilos de comportamiento en la familia que están bien arraigados, formas o conceptos acerca de la iglesia. Y es importante que usted y yo seamos libres de toda cautividad de pensamiento que pueda estar arraigado en nuestra mente. Y esto tiene que ver con conocer más a Dios. Y esto tiene que ver con profundizar
en el conocimiento de Dios. Usted y yo podemos venir con un concepto de iglesia donde simplemente nos congregamos el domingo, nos sentamos, nos portamos bien y hasta ahí. Y no tiene nada de malo eso, el punto es que es incompleto. Usted y yo tenemos que profundizar en el conocimiento de Dios. Dios es tan grande que no cabe en una doctrina en nuestra mente. Dios es tan extraordinario que no cabe en un concepto en nuestra mente. Tendremos toda la eternidad para conocerlo a Él. Pero aquí en la tierra tenemos que profundizar en nuestra relación con Él para conocerlo más. Profundizar en la Escritura. Tal vez usted no ha entrado a escuela de campeones y se quedó a medio camino. ¿Y por qué no entra a escuela de campeones? Porque le falta fe para creer que todavía puede aprender más. Le falta fe para poder comprometerse con el Señor. Cuando usted no se compromete con el Señor y con conocerlo a Él, quiere decir que su conocimiento de Dios es limitado. Quiere decir que todavía hay conceptos de la iglesia tradicional, de la iglesia del mundo o la iglesia o del concepto de religión que se enseña en el mundo, donde simplemente una vez a la semana o cuando hay quinceañera o cuando hay boda asistimos a la iglesia. Pero déjeme decirle que ese no es el concepto de iglesia. El concepto de iglesia es que usted y yo somos la iglesia del Señor y tenemos que ser edificados en el conocimiento de la palabra y del Espíritu Santo del Señor. ¿Alguien dice amén? Ahora, si usted terminó escuela de campeones pero no continuó, a usted le faltó fe para continuar. ¿Y por qué fe? Porque usted no ha comprendido lo grande que es nuestro Dios y de la importancia de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, no solamente es conocer la palabra, sino también es la experiencia de servir al Señor. Porque hay cosas que aprendemos en un aula, hay cosas que aprendemos mediante un maestro o una enseñanza o la lectura de un libro, pero hay cosas que aprendemos cuando estamos sirviendo al Señor. Usted puede leer un libro de cómo echar fuera demonios, pero otra cosa es pararse frente a el exorcista, frente a Linda Blair, y que le dé vueltas a la cabeza a la persona y que usted en el nombre del Señor lo eche fuera, no por su conocimiento, sino por la autoridad que tiene de estar pasando tiempo en la presencia del Señor y por el entendimiento que tiene que en la sangre de Cristo tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Pero una cosa es el libro leído y otra cosa es la experiencia vivida. Una cosa es pasar por la escuela de campeones y ver que el Señor rompe maldiciones por medio del poder de la sangre de Cristo, pero otra cosa es luchar y permanecer hasta lograr que las maldiciones no alcancen a nuestros hijos ni a nuestros nietos, sino que toda cadena se rompa para que las siguientes generaciones nazcan en bendición. ¿Alguien dice amén? Entonces usted no puede quedarse en el ámbito de la poca fe. Usted tiene que romper esos conceptos del mundo, de la religión del mundo y profundizar en el conocimiento de Dios y en servirle. Hay personas que dejaron de servirle. Hay personas que por alguna situación dejaron de servir al Señor. Y alguien dirá, pastor, es que yo dejé de servir porque empecé a pasar necesidad. Ya no tenía para los pasajes. Pero hay personas que dicen, a pesar de que no tenía para los pasajes, me vine de raid, a pesar de que no tenía para los pasajes, me vine más temprano, pero nada me va a apartar de servir a mi Señor. Yo tengo un compromiso con mi Señor y nada ni nadie me va a apartar de esa asignación que me ha sido entregada. ¿Alguien dice amén? Cuando dejamos de servir, caemos en el ámbito de la poca fe. Tenía un grupo y lo dejé. Caí en el ámbito de la poca fe. Ya no pude continuar. No pude creer que Dios respaldaría mi servicio. No pude creer que Dios me daría la gracia, la autoridad, el entendimiento para desarrollar aquel grupo. Y caí en el ámbito de la poca fe. Pero hoy vengo a inquietar tu espíritu en el nombre de Jesús. Para que tomes el arado, para que tomes nuevamente la espada del servicio, para que tomes nuevamente esta cubeta del servicio y te dispongas a servir a aquel que ha perdonado nuestra vida y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? Por cierto, el servicio nos entrena. Diga conmigo, el servicio me entrena. Mi esposa estaba dando clases de escuela de campeones, el módulo 1, módulo 2, y mi hijo Josías está tomando la escuela de campeones porque él tomó Campeones Kids, pero ya tiene 12 años.
y ya lo metimos a la escuela de campeones de adultos. Y entonces mi esposa le dijo a Josías: Josías, vas a dar clases conmigo. Y Josías dijo: mamá, pero es gente grande, no importa. Yo voy a dar una parte del tema y tú vas a dar otra parte del tema. Pero juntos vamos a servir al Señor y vamos a prepararnos. Pero mamá, yo con los adultos, no sé, usted va a dar clases conmigo. Y se ponían a estudiar. Y entonces mi esposa daba una parte del tema, mi hijo daba otra parte del tema, y con los temores que un adolescente puede tener y con las deficiencias que un adolescente que va empezando puede tener, pero lo aventamos al servicio al Señor. Un mes y medio después, lo fui a recoger a la escuela, y al recogerlo en la escuela, me dijo: papá, él está en la secundaria, me dijo: papá, ¿qué crees? Me tocó dar clase hoy. ¿Y qué crees? Me ha servido estar dando clases en la escuela de campeones, porque me paré frente a mis compañeros, les di el tema, les aventé mi rollillo y mira, me salió todo bien. Le dije: hijo, vale la pena servir al Señor, porque el servicio a Dios honra a nuestro Padre, pero te entrena para la vida. ¿Alguien dice amén? Yo declaro que mediante tu servicio tus manos han sido entrenadas para la batalla, que se cumpla en ti lo que el salmista dijo: el Señor adiestra mis manos para la batalla, y con Dios vas a saltar muros en el nombre de Cristo. Hay quien deja de servir por alguna situación que vivió en el servicio. Pastor, es que yo estaba sirviendo, pero me dejaron con la mano extendida y por eso mejor me senté. Te faltó fe para continuar. Pastor, es que yo estaba sirviendo, pero un hermanito me pidió dinero prestado y yo de buena voluntad le presté y nunca me pagó. Y ahora ni me habla el desgraciado. Bueno, no hice el desgraciado, ¿verdad? Y ahora ni me habla esta persona. Y mejor dejé de servir. Te faltó fe para continuar, porque tu servicio tienes que prestarlo al Señor por encima de lo que te pueda pasar. A lo mejor te van a apuñalar por la espalda, como comúnmente dicen. A lo mejor te van a dejar de hablar. A lo mejor te van a pagar mal por bien, pero tú estás honrando al Señor y nada debe apartarte de aquella disposición que hay en tu corazón de servir a aquel que todo nos da. ¿Alguien dice amén? El servicio nos entrena. Mi hija Angelita está estudiando la universidad, y allí en la universidad cada año contratan a 3 personas de entre los alumnos para desarrollar ciertas tareas como el periódico mural, hacer videos, tomar fotos y una serie de cosas. Y ella quería entrar a participar porque de entre muchos alumnos eligen solamente a 3. Y ella tenía el deseo y la intención de poder trabajar ahí. Pero llegó un día después de cerrado la fecha de registro para quienes querían trabajar. Y cuando llegó ella, al segundo día, a presentarse, le dijeron: lo sentimos, Angelita, pero ayer se cerró el registro. Y Angelita insistió y dijo: oiga, pero no hay forma de que pueda hacer algo por mí. Es que ayer se cerró el registro, hija, ya hay mucha gente anotada, pero a mí me gustaría participar. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por participar, yo quiero trabajar aquí. Y entonces la persona le dijo: bueno, mira, ayer les encargamos un video. Si tú lo haces, si te pones ahorita a hacerlo y mañana me lo entregas a tiempo, entonces participarás junto con todos los demás. Anótate. Y Angelita dijo: sale, va, yo le voy a entrar. Y dice Angelita que cuando quiso anotarse, eran varias hojas y ya estaba llena las hojas porque había mucha gente que llegó antes que ella. Ya no cabía, ya no había rayitas donde anotarse y por ahí se anotó por un ladito. Se puso a hacer el video y finalmente se levantó temprano al siguiente día para concluirlo y lo entregó a tiempo. Y la persona que recibió el video se sorprendió y entonces dijo: wow, qué bueno que lo hiciste. Hubo una cita posterior donde los entrevistaron y le preguntaban a todos los que participaban qué experiencia tenían. Y ella dijo: bueno, pues yo he servido en la iglesia, he participado en la página de la iglesia de los jóvenes, la página Radicales, he hecho esto, los radicales dije, he hecho esto, he hecho lo otro, y todo lo tomaron en cuenta. Hubo una cita posterior y ella fue, pensaba que era otra entrevista, y cuando llegó a la entrevista nada más llegaron 2 compañeros con ella,
y decían, pues, ¿qué habrá pasado? No ha llegado nadie más. Y cuando entraron a la oficina, sorpresa, han quedado ustedes contratados. Entre muchos que participaron, quedaron 3. Y ahí estaba mi hija. La persona que lo contrató le dijo, nos gustaron 2 cosas de ti. Que eres hija del pastor Natán. No, no es cierto. Nos gustaron 2 cosas de ti. La primera, tu actitud. Cuando uno sirve al Señor, enfrenta situaciones. Porque a veces hay ovejas que muerden mientras servimos. Pero nuestra actitud de seguir sirviendo forma en nosotros un carácter que es el carácter de Cristo. Y le dijeron, tu actitud y tu servicio en la iglesia. Porque nos metimos a la página, nos pusimos a ver lo que hacías y nos dimos cuenta que tenías experiencia en lo que estás haciendo. Por eso te digo que el servir a Dios te trae experiencia y te da el favor de Dios. De manera que cuando llegas a un lugar a meter solicitud de trabajo, por cuanto has honrado al Señor, aunque llegues fuera de tiempo, el Señor te va a favorecer y te va a abrir puertas por cuanto lo has honrado previamente. Alguien tiene que darle un aplauso. Pero la libertad de los cautivos implica que yo tengo la libertad de servir al Señor. ¿Qué te impide servir al Señor? Apenas en la 3ª puerta. Pastor, es que todavía no conozco mucho de Biblia. Con tu buen testimonio, con tu deseo genuino de querer agradar a Dios, es más que suficiente, porque en el camino seguiremos aprendiendo con la ayuda del Señor. No te quedes en el ámbito de la poca fe. Continúa la 4ª puerta. Y la 4ª puerta que vemos es cuando el Señor dijo, en el 4º objetivo es dar vista a los ciegos. Y no solamente los ciegos físicos. Dios puede hacer milagros de sanidad y devolver la vista. Pero hay mucha gente que tiene una visión física correcta, pero una falta de visión en la vida. No saben en qué aprovechar el tiempo. No saben a dónde dirigir sus pasos. No saben a qué dedicarse el tiempo que el Señor les concede vivir. Y es sumamente importante adquirir de Dios la visión, adquirir de Dios su plan perfecto para nuestra vida. Si ya caminaste por la puerta de la salvación, si ya caminaste por la puerta de la restauración emocional, si estás caminando por la puerta que te lleva a un conocimiento más profundo del Señor al que servimos, es importante entrar por la 4ª puerta, que es la puerta donde el Señor te revela, te da ideas. Es cuando comprendes por qué tienes ciertas habilidades. Es cuando comprendes por qué tienes ciertos dones. Tienes ciertos dones que te gusta llevarlos a cabo, pero te encuentras en un trabajo que nada tiene que ver con lo que a ti te gusta, con lo que a ti te apasiona. Hay algo que está en tus manos. Yo, por ejemplo, escribo mucho, pero yo el de escribir, la escritura la descubrí en el 2007, hace 12 años. Yo a veces pienso, si esto lo hubiera descubierto cuando era de 18, 19 años, hubiera aprovechado más el tiempo, pero yo no tenía clara la visión en mi vida, yo no tenía claro el propósito de Dios para mí, lo descubrí en el 2007. Sirvo al Señor como pastor porque ese es un llamado que el Señor me dio, pero escribo porque ese es un don que el Señor puso en mis manos. En tus manos hay dones, en tus manos hay talentos. Levanta tus manos y muévelas. En esas manos hay dones, hay talentos, hay capacidades, hay potencial que tiene que ser desarrollado. Y hoy oro por ti para que el Señor abra tus ojos, para que te metas por esa puerta que abrirá tus ojos a la visión. Vas a descubrir el plan de Dios para tu vida, vas a desarrollar eso que te apasiona y vas a ver la bendición del Señor en lo que emprendes con la ayuda de Cristo. Alguien tiene que decir amén. Ahora el punto es que ya algunos recorrieron los 4 objetivos y todavía no llegamos a la meta. El objetivo de la visión. Puede que tú ya seas salvo, puede que ya hayas perdonado a los que te ofendieron, puede que estés creciendo en el conocimiento de la palabra y en el servicio al Señor, pero en la 4ª puerta, cuando el Señor te abre la visión, los ojos a la visión, al propósito, es importante llevarlo a la acción. Hay gente que tiene buenas ideas, pero jamás acciona.
Hay gente que tiene buenos proyectos, pero jamás los aterriza. Me ha tocado platicar con personas que a veces tienen cientos o decenas de proyectos, decenas de ideas, pero nunca las llevaron a cabo. Y a veces es por falta de tiempo. Diga conmigo, falta de tiempo. Porque no son dueños de su tiempo. Esa es la quinta puerta. La quinta puerta es cuando somos libres de opresión. ¿Qué significa ser libres de opresión? Opresión tiene que ver con oprimir. Opresión tiene que ver con someter. Así como cuando agarras una naranja y la estás oprimiendo o exprimiendo el jugo, pero la oprimes para sacarle el jugo y la tienes bajo presión. Hay personas que se encuentran bajo presión. La Biblia nos enseña que los israelitas eran oprimidos por los egipcios. Los israelitas tenían una palabra de parte de Dios. Dios les dijo, tengo una tierra extraordinaria para ustedes. Dios les dijo, tengo una tierra que fluye leche y miel. Y ellos respondieron, wow, queremos llegar a esa tierra, pero no tenemos tiempo. Faraón nos tiene bajo pesadas cargas de trabajo. Faraón nos tiene oprimidos. No somos dueños de nuestro tiempo. No somos dueños de nuestros dones o talentos, porque estos dones o talentos están al servicio de Faraón. No nos podemos desarrollar. Es cierto que Dios tiene una tierra para nosotros. Es cierto que Dios es poderoso. Es cierto que Dios va a cumplir lo que le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero no tenemos tiempo. Estamos trabajando tareas largas, horas de trabajo, y no podemos disponer de nuestro tiempo para ir a donde Dios nos quiere llevar. ¿Sabe que aquí hay mucha gente que tiene ideas? Hay mucha gente que tiene planes, que tiene proyectos que han descendido de parte del Señor. ¿Cuántos de aquí tienen alguna idea? A ver, levante sus manos. Bien, hay suficientes ideas, pero a veces no las podemos llevar a cabo por falta de tiempo. Hay dones extraordinarios en tus manos, pero están al servicio de otra persona. Y no estoy diciendo que sea algo malo trabajar para alguien, pero estoy diciendo que Dios te ha llamado a tener tu tiempo, a tener tu empresa, a desarrollarte de manera personal. Alguien tiene que decir amén. Cuando somos libres de opresiones, cuando decimos, ya soy salvo en Jesús. Ya he sido sano de mi corazón. Ya estoy creciendo en el conocimiento de Dios. Ya tengo una visión clara de la vida. Ahora voy a saltar de la barca y voy a empezar a caminar sobre las aguas. Ahora voy a dar un paso de fe y le voy a creer al Señor. Ahora voy a empezar a picar piedra. Ahora voy a empezar a abrir brecha en el camino. Porque este camino no solamente va a ser para bendición de mi matrimonio, sino que va a ser de bendición para mis hijos, para mis nietos y para las siguientes generaciones. Hay hombres aquí que van a abrir brecha en el camino y van a dejar a sus hijos en una mejor posición. Van a dejar a sus hijos no en Egipto, no en el desierto, sino cimentados en Canaán, donde se van a desarrollar con la bendición plena que Dios tiene para sus vidas. Alguien tiene que decir amén. Lo creo. Amén. Hay gente que puede estar aquí en la puerta 4, en el objetivo 4, pero no ha llegado a la meta. Hoy vengo en el nombre del Señor a decirte que tienes que esforzarte por continuar adelante. Hoy vengo a animarte en el nombre del Señor a que no te quedes en el ámbito de la poca fe, que no te quedes en el camino, que no seas como la generación de Moisés, que muchos se quedaron en el desierto porque les faltó fe en escuchar el mensaje que el Señor les dio. Yo declaro sobre tu vida que viene sobre ti una inquietud santa, una inquietud que proviene del cielo, una inconformidad santa para levantarte de las caídas, para brincar los obstáculos, para derribar los muros, para abrir camino donde no hay, para que con la bendición del Señor llegues al día 6, al punto 6, al año agradable del Señor, el año del jubileo, el tiempo del jubileo, donde Dios restituye y restaura el plan perfecto que está destinado del cielo para tu vida y para tus hijos en el nombre del Señor. ¿En qué punto se encuentra usted? Tiene que esforzarse por llegar a la meta. Pablo dijo, no es que lo haya alcanzado todo ya, sino que prosigo a la meta. Pablo, el apóstol Pablo,
quien tenía todos los dones del Espíritu, quien llenó del Evangelio todo Asia, quien invadió con el mensaje del Evangelio del reino a toda su generación. Él dijo: todavía no llego a la meta, todavía tengo que caminar, todavía tengo que alcanzar esta meta que Dios destinó para mí. Y hoy vengo a decirte: tu camino todavía no ha terminado, tu jubilación espiritual todavía no ha llegado, la puerta para ir a la eternidad todavía no se te abre, porque aquí en la tierra todavía hay montañas que conquistar, todavía hay conquistas que lograr en el nombre del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo lo vas a lograr. Alguien tiene que decir amén, lo recibo, lo creo en el nombre de Cristo. La meta con Israel en el tiempo de Moisés fue llevarlos a Canaán. Esa era la meta, el punto final. Pero había objetivos previos. El primer objetivo era levantar a Moisés y liberarlos de Egipto. Primer objetivo. Segundo objetivo, pasar el proceso de las 10 estaciones. Sucot, Etam, Pijajirot, pasar el mar Rojo, llegar a Mara, Elim, Refidim, desierto de Sin, Dofka, Luz, y finalmente el desierto de Sinaí. Ese era otro objetivo. Posteriormente llegar al Sinaí, y en el Sinaí recibieron la ley del Señor, y la ley del Señor muestra la estatura del varón perfecto, como si Dios les dijera: tienen que cumplir estos mandamientos porque esta es mi palabra, esta es la estatura del varón perfecto que es mi hijo. Y Moisés y aquella generación recibió el diseño de la estatura del varón perfecto. El objetivo era que ellos supieran a dónde tenían que llegar, a qué estatura espiritual tenían que llegar, y esa estatura es la estatura de Cristo. Ahí mismo les dio el diseño del sacerdocio. Después del Sinaí los metió en una etapa de ordenamiento. Cada objetivo tenía que cumplirse para llegar finalmente a la meta, que es Canaán. No se trata solamente de salir de Egipto. Dígale al que está a su lado: no se trata solamente de salir de Egipto. La meta es llegar a Canaán, a la vida plena en el Señor. ¿Sabe que la generación de Moisés se quedó a medio camino? Y escuche, Primera de Corintios, Pablo dice que estas cosas están escritas para testimonio a nosotros, para que no nos pase lo mismo. O sea que corremos el riesgo de salir de Egipto pero quedarnos a medio camino. Corremos el riesgo de salir de Egipto, recibir perdón de pecados, pero quedarnos a medio camino, cuando hay una meta extraordinaria que Dios tiene para nosotros. Esta gente no llegó. ¿Por qué no llegó? Porque no tenía clara la meta que Dios tenía para ellos. El libro de Hebreos dice que de nada les aprovechó recibir la palabra que Dios les dio, porque ellos no acompañaron esa palabra con oídos de fe. En otras palabras, les faltó fe. Tuvieron poca fe. Le creyeron a Dios para libertad, pero no le creyeron a Dios para prosperidad. Le creyeron a Dios para salvación, pero no le creyeron a Dios para plenitud. Y hoy vengo a recordarte que el mismo que te salvó y perdonó tus pecados es el mismo que tiene para ti una vida plena, la vida Zoé, que solamente Cristo nos puede impartir. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para darte vida, y vida en abundancia. No te conformes con menos. El pueblo que acompañaba a Moisés se quejaba por todo. Se quejaban porque faltaba alimento, se quejaban porque le faltaba agua, se quejaban por todo. ¿Por qué? Porque no tenían claro a dónde iban. No tenían claro el proceso a dónde iban. Tenemos un año en este lugar. Cambiamos de un lugar completamente extraordinario a un lugar más rústico, pero pagamos el precio porque sabemos hacia dónde vamos. Estamos pagando una propiedad en donde en algún momento levantaremos un auditorio majestuoso que honre y glorifique el nombre de nuestro Señor. No nos quejamos mientras vamos en camino, no nos lamentamos de haber dejado aquel lugar, porque sabemos hacia dónde vamos y vamos a llegar en el nombre del Señor. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor.
¿Cuál es la meta a la que el Señor te quiere llevar en este año? ¿Vas a empezar un año igual que los demás? ¿Con esos deseos de adelgazar que nunca logras? Por ejemplo, si tu meta va a ser bajar 15 kilos, tú dices, mis objetivos son dejar de comer pan, dejar de tomar refresco y hacer un poco de ejercicio diariamente. Estos objetivos te llevan a la meta. Si tú dices, mi meta es bajar 15 kilos, pero ni dejas de comer pan, ni de tomar refresco, ni de hacer ejercicio, entonces no vas a llegar a la meta. Trázate objetivos para llegar a la meta. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cómo vas a empezar este año que viene? Visión año 2020. Igual que como ahora estás desarrollando tu vida espiritual, o vas a profundizar más. Cuando nosotros vemos la vida espiritual como la muestra la religión de Egipto, que simplemente es venir un domingo y sentarme y estar aquí escuchando, ser oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra, quedamos en el ámbito de la poca fe. Y Dios no quiere que te quedes en esa estación. Dios quiere llevarte a la meta. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué quedamos en el ámbito de la poca fe, aun cuando venimos a la iglesia? ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos en un sistema en el mundo que nos programa para lo fácil. Desarrollar una vida de fe requiere constancia, requiere esfuerzo, requiere perseverancia. Desarrollar una vida sin fe, una vida común, es sencillo. No aspirar a nada es sencillo. No creerle a Dios por nada es sencillo. Tener un trabajo común es sencillo. Eso no requiere un esfuerzo extra, eso no requiere pagar un precio. El precio de la perseverancia o la consagración. Deme 5 o 10 minutos que es el último sermón del año. Pero quiero cerrar bien este tema. Usted y yo podemos empezar un año igual que los demás, sin desarrollar una vida espiritual profunda que demande una fe profunda. Usted y yo corremos el riesgo de seguir por la misma senda sin llegar a ningún lado, porque el sistema de este mundo nos programa para lo fácil, lo que no requiere un esfuerzo, lo que no requiere pagar un precio. Si lo puedo adquirir sin que me cueste, mejor. Lo que me van a dar rápido sin que tenga que esperar, mejor. Alguien dice, pastor, tengo un trabajo donde me pagan bien y no hago nada. ¿Usted cree que eso sea desarrollo? Mira, tengo tiempo para estar en el Facebook y aquí estar, sí, pues siempre te veo conectado. ¿Eso es desarrollo? Hay quien dice, tengo un trabajo, no hago nada y me pagan bien. Eso no es desarrollo. Eso no implica una vida que está avanzando hacia una meta específica. Lo fácil en este mundo es endeudarse y después vivir endeudado pagando esas deudas o esos compromisos. Cuando tu único objetivo es tener un juguetito, o sea, tu objetivo es comprar un celular de última tecnología, aunque no tengas para meterle saldo, aunque no tengas para el pasaje, pero ya traes tu juguetito. Y trabajas 18 meses para pagar ese juguetito y estás contento porque suben unas fotos chidísimas al Facebook y al Instagram porque tienen una cámara 4K. Bueno, esa es la televisión, ¿no? O es la cámara, no sé, pero bueno, de última tecnología. Y estás contento con eso. Entonces tú no desarrollas una vida de fe. Y cuando no desarrollas una vida de fe es porque el sistema de este mundo ya te atrapó. Jesús dijo que su reino no es de este mundo. La filosofía del reino de los cielos es muy diferente a la filosofía de este mundo. Lo fácil no requiere consagración. Levante su mano y diga, lo fácil no requiere consagración. A veces hemos malinterpretado el término consagración. A veces piensan alguien que consagración es irse a una montaña allá a lo alto en el Tíbet o apartado del mundo. Pero veámoslo de otra forma. Por ejemplo, un jovencito, un niño que descubre
que le gusta el piano y él quiere ser un gran pianista. Y desde pequeño este niño se consagra a estudiar, a practicar en el piano. Entra a la secundaria y mientras sus compañeros se van de parranda, mientras sus compañeros están pegados en las redes sociales sin desarrollar nada, él está pegado al piano. Él tiene como objetivo ir a un concierto de un profesional en la música porque quiere aprender. Él tiene como objetivo tomar clases con el mejor maestro de la ciudad porque quiere aprender. Está consagrado a la meta que tiene trazada en su espíritu. Y mientras que los que no tienen una meta trazada, se la pasan perdiendo el tiempo. Veamos otro ejemplo. Un niño que quiere ser un gran deportista. Este niño que quiere ser un gran deportista desde pequeño empieza a practicar el deporte, a entrenar. Está consagrado a la meta que quiere llegar. Sus padres lo apoyan en esta consagración y lo meten a escuelas de deportes, lo meten a escuelas de fútbol para que esté entrenando, para que se esté preparando porque hay una meta clara. Mientras que cuando llega la secundaria o la preparatoria, sus amigos se van de parranda, se van a drogarse, se van a alcoholizarse, se van en antros, andan perdiendo el tiempo. Este jovencito está consagrado a la meta que se ha trazado a llegar.